Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Muy bienvenidos a esta sesión en el marco de la 7ª Semana Binacional de Educación, cuyo lema este año es Conocimiento sin Fronteras. Y bueno, qué mejor ejemplo que todos los programas educativos y todos los esfuerzos en materia de educación y académico que realiza el Gobierno de México a través de la red consular para las comunidades en el exterior y para las comunidades en retorno. Es para mí un honor estar en este panel. Muchas gracias al Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior por la invitación y estoy muy halagada también de estar en este panel en particular porque es un panel de puras mujeres. Muy bien. Vamos a hablar en esta ocasión con expertas sobre el acceso a servicios escolares en México para personas mexicanas en retorno. Suena redundante, pero es para dejar muy clara la idea de que si bien pues muchos de los servicios podrían ser de alguna manera beneficiar de alguna manera a otras poblaciones. En este caso en particular, queremos hablar de todas las personas que habiendo nacido en el exterior o tal vez crecido en el exterior desde chiquitos, deben regresar a México por la razón que sea, y entonces las niñas, niños y adolescentes tienen que reintegrarse al sistema educativo en México, ya sea bajo la SEP o alguna de las otras instituciones académicas y educativas que tenemos en México. Como sabemos, la migración es un fenómeno complejo y multifacético, y en el caso de nuestro país ha marcado gran parte de nuestra historia, ¿no? México es país expulsor, receptor, de tránsito y también de estancia. Miles de personas mexicaas han decidido buscar nuevas oportunidades en el exterior y muchas de ellas han regresado eventualmente a territorio nacional. En estos casos, la reintegración en retorno, o sea, de las personas en retorno a la sociedad mexicana, es un proceso que requiere de una atención integral y la educación juega un papel fundamental en este proceso, tanto para las niñas, niños y adolescentes, como para las madres, padres y tutores que deben también navegar por el sistema. Conforme a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, se estima que en el país residen más de 488,000 niñas, niños y adolescentes que nacieron en el exterior y cuyo padre o madre o ambos son de origen o son de nacionalidad mexicana. De estos, cerca de 306,000 se registraron como personas mexicanas con ascendencia reconocida, o sea, que saben que son mexicanos. 169,000 niñas, niños y adolescentes por ascendencia sin reconocer, es decir, no cuentan con un acta de nacimiento mexicano, aunque sus padres o su padre o madre lo sea, y 12,428 corresponden a menores de edad por ascendencia con reconocimiento no especificado. Todos estos números lo que nos llevan es a que casi 500,000 de personas, particularmente estudiantes menores de edad, requirieron por su calidad de retorno orientación para acceder a la educación y al sistema educativo en México. En mi experiencia como cónsul, y también en el servicio exterior, además de las consultas que llegamos a recibir respecto al retorno, ¿no? Y la reinserción al sistema educativo y muchos otros sistemas en el caso de tener que regresar a México, vemos el tema con una perspectiva integral. Siempre hemos dicho que tener acceso a una identificación, bueno, empezando por el acta de nacimiento, ¿no? Es el primer elemento de protección consular. Como directora general de protección, efectivamente no podemos ayudar a nadie si no sabemos que la persona es mexicana. Y por eso hemos insistido con nuestros connacionales que cuando tengan hijos, un bien mayor es poderles ofrecer también a sus hijos e hijas la nacionalidad mexicana. Ese es un trámite que no tiene costo en los consulados, lo único que tiene costo es la copia del acta, pero el registro de nacimiento per se no lo tiene, ¿no? Y es una parte importante porque nos da identidad. O sea, sabemos que somos mexicanos, nadie nos tiene que decir que somos mexicanos y mexicanas, pero claro, pues bueno, papelito habla, ¿no? Hoy reunimos a este grupo de expertas para analizar justamente esa problemática desde diferentes perspectivas. Juntas
bueno, yo también voy a aprender mucho de ellas. Juntas vamos a explorar las barreras que enfrentan las personas mexicanas en retorno al ingresar o reingresar al sistema educativo, las políticas públicas existentes en nuestro país y también las limitaciones y cómo poder solucionarlas. Estoy segura de que este panel va a ser una oportunidad muy valiosa para reflexionar sobre este tema y afortunadamente pues se va a quedar grabado en las redes sociales para poder acceder a él cuando necesitemos esta información. Tengo el honor también entonces de presentar a las tres panelistas. Berta Judith Galván Rosas es directora de Convivencia Escolar en la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública. Es docente de educación preescolar, egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, especialista en competencias docentes para el desempeño profesional, maestrante en competencias docentes para el desempeño profesional y la maestría de juventudes en Flaxo. Integrante del grupo de investigación, estudios socioculturales, prácticas y saberes docentes en la educación. Recibió el reconocimiento a la práctica educativa implementada durante la contingencia sanitaria por la pandemia por COVID. Es autora del capítulo La conformación de una comunidad virtual de práctica, una apuesta por repertorios compartidos en la virtualidad, del libro Investigación e Innovación Educativa, Perspectivas y Prácticas Docentes. Ha participado como tallerista, panelista y ponente en diversos espacios educativos a nivel normal, en espacios de profesionalización, es que son muchas sílabas, docente, y en la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Coordinó la elaboración y publicación de los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y la publicación de la guía didáctica Todas y Todos contra el acoso escolar. Actualmente se desempeña como la directora del área de convivencia escolar en la DGGEIT, y en donde se han impulsado acciones para la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Paola Gómez Espinosa es oficial de educación en la UNICEF, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Manchester y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Desde 2007 es funcionaria del Sistema de las Naciones Unidas y ha trabajado en la Oficina del Coordinador Residente, en el área de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y para los Derechos Humanos. Desde 2014 es oficial de educación en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, donde ha sido responsable de los temas de educación intercultural, bilingüe, participación y empoderamiento de niñas y adolescentes, educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con enfoque de género, educación en emergencias e inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Y Leticia Sánchez Holguín, que bueno, no dice ahí, pero somos tocayas. Tengo un micrófono abierto. Es directora de acreditación, certificación y revalidación de la Secretaría de Educación Pública, es maestra en educación por la Universidad de las Américas y licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, también es Puma, como, ¿no? Desde 1993 se ha desempeñado laboralmente en la Secretaría de Educación Pública, inicialmente colaborando en proyectos de la Dirección de Desarrollo Universitario. A partir de 2001 ha ocupado los cargos de jefa de departamento de equivalencias y revalidaciones, subdirectora de movilidad académica en 2016, directora de instituciones particulares de educación superior en 2018 y directora de incorporación y revalidación y directora de acreditación, certificación y revalidación de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública.
Después de estos muy interesantes perfiles de nuestras 3 panelistas, pasaríamos a la presentación de cada una de ellas. Entonces, maestra Galván, por favor. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Agradecida por dar la posibilidad a este espacio y comenzamos. Voy a regresar a la primera. Gracias. Muy bien, pues el tema que es de prioridad y también de interés el día de hoy abordar, pues tiene que ver justamente con el protocolo de acceso a la educación básica para niñas, niños y adolescentes en situación de migración. En este sentido, es importante mencionar pues alguno de los siguientes referentes. Como saben, o tal vez como han escuchado, o en algunos casos tienen ya de conocimiento, cuando surgió el nuevo plan y programa de estudio 2022 y también esta nueva perspectiva que ofrece la nueva escuela mexicana, pues también se desarrollaron estrategias nacionales, que estas pretenden apoyar los procesos educativos en el nivel de preescolar, primaria y secundaria y pretenden justamente fortalecer, además de que de estas estrategias que actualmente existen o que existían, se agregaron otras nuevas que respondían pues a las necesidades actuales y sobre todo después de lo que generó una pandemia hace un par de años. En este sentido, lo que se vislumbra es que a partir de estas estrategias hay una en particular que es la que quiero comentar brevemente como antecedente el día de hoy, que es justamente la Estrategia Nacional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración interna y externa, cuyo objetivo es construir pues una política pública dirigida a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad para ofrecerles una atención educativa que sea pertinente a sus necesidades. A partir de este antecedente y también es importante señalar de otras acciones que se han trabajado con anterioridad, en algunos casos en coordinación con UNICEF, hay que decirlo, pues surge lo que es el protocolo de acceso a la educación básica para niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Aquí lo que se busca y la premisa, pues es por supuesto reconocer que todas nuestras niñas, niños y adolescentes tienen este derecho universal y que es de alguna forma nuestra obligación como adultas, adultos y servidores públicos ser garantes de este derecho que ejerzan nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, a partir de un trabajo que hace UNICEF en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en particular, por supuesto, pues con la de GAIR, es que surge este protocolo que se recupera también como parte de las acciones que reconoce esta estrategia nacional. Este protocolo también tiene directrices importantes, ¿no? Decíamos hace un momento, el reconocer, por supuesto, este derecho que tienen a la educación sin importar el estatus o la condición migratoria en la que se encuentren. Por supuesto, el interés superior de la niñez, que este debe ser una prioridad, ¿no? Y también bajo este precepto, pues reconocer que cuando existen estas dudas sobre cómo aplicar la normatividad, siempre se deberá tomar la mejor decisión a partir de lo que sea mejor para esta niña, niño o adolescente. También el que todas las niñas, niños y adolescentes pueden acceder a la educación sin importar si cuentan o no con documentos, que seguramente pues este es un tema que sabemos que genera ciertas dificultades cuando ya estamos en los espacios educativos formales, ¿no? La inscripción puede realizarse en cualquier momento del ciclo escolar, no solo en los periodos que nosotros tenemos marcados en calendario en los que inicia este ciclo, sino que puede ser en cualquier momento. Así incluso haya pasado un cierre administrativo de administraciones, se debe dar la posibilidad, por supuesto, y todas las facilidades para ello. También el que las autoridades pues escolares deben de promover la permanencia. No es solo un asunto de decir, claro, ya abrí la puerta, ya la inscribí, ya está dentro del espacio y entonces ya por eso en automático soy una escuela que ha hecho todo lo posible, soy una escuela inclusiva y no es solamente pensar en abrir las puertas, sino pasar y transitar de esta idea de integrar a incluir, que eso es algo muy importante. Tal vez poco a poco se ha ido avanzando en el tema o en materia del acceso, pero creo que sí hay que reconocer que aún tenemos mucho por hacer en el sentido de generar estas condiciones para la permanencia en cada una de las escuelas. Y también aprovechar toda la riqueza que nos ofrece
para cuestión de aprendizajes, de enseñanza, el tener todas estas culturas y toda esta diversidad dentro de nuestras escuelas y en nuestros espacios educativos. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a materia de lo que nos habla pues este protocolo de acceso, que este protocolo de acceso no es más ni es menos, ya lo compartirá en algún momento más la maestra Leticia, pero no es más y no es menos que por supuesto la normativa que ya existe, ¿no? No hay un hilo negro aquí que estemos, digamos, en ese sentido descubriendo, pero este protocolo de acceso sí es muy específico para esta población. Es decir, rescata de toda esta amplia normatividad que existe justamente lo que podemos hacer al actuar las y los docentes en específico cuando recibimos a esta población. Entonces, tenemos dos versiones de este protocolo, uno que es dirigido para el personal educativo y otro que es dirigido a madres y padres de familia, de tal forma que ambas vías estemos comunicadas y en conocimiento de lo que nos toca hacer a cada uno. En el caso de las figuras educativas, que es donde voy a profundizar, es justamente yo, directora, director, recibo a esta población y pongamos en un caso hipotético que no tenemos cupo, entonces le digo, ya no lo podemos recibir, que le vaya muy bien, gracias. No, tengo que contactar a mi zona escolar, en este caso, y quien a su vez va a contactar justo al área de control de la entidad para recibir o solicitar información precisa y actualizada sobre planteles cercanos, ¿no? a en donde sí haya un espacio disponible para recibir a esta niña, niño o adolescente. También el área del control escolar que sea responsable del nivel educativo va a determinar pues acciones necesarias para garantizar que este menor ingrese a las escuelas. O sea, aquí no tenemos para, digamos, oportunidad de decir, no me toca, no sé qué hacer. Tenemos toda la información a nuestro alcance y es importante que lo conozcamos a fin de no vulnerar el derecho de ninguna niña, niño o adolescente. En el caso de que los directores no estén presentes, porque también esto luego surge como inquietud, es que el director no está, entonces a mí no me toca y no sé qué se tiene que hacer. No importa si mi papel en la escuela es administrativo, si soy docente, si soy subdirector, tenemos que tener conocimiento, digamos, de qué hacer en estos casos, porque en ausencia del directivo tendríamos que estar dando la misma información a quien solicite el ingreso a un plantel. Entonces, esto nos lleva pues al caso número 2, que esto también es muy importante y que nos pone a veces en una situación compleja a las y los docentes, porque nos habla de todo lo relacionado a los documentos, ¿no? Si el director o la directora, pues, inscribe, en este caso, a las niñas, niños o adolescentes en situación de movilidad y tienen documentos, pues no nos genera a lo mejor tanta incertidumbre, pero cuando no tenemos documentos de identidad, tampoco debemos de condicionar. No voy a profundizar en esto porque lo hará en un momento más mi colega, pero sí es importante saber que no es una condición, que no es indispensable en ningún tipo de documento para permitir el ingreso a las escuelas. También, por supuesto, pues existen parámetros para la ubicación del grado escolar y que tal vez, por ejemplo, en los niveles de preescolar, pues no nos genere mayor problema, pero en los niveles subsecuentes aquí podemos encontrar opciones de qué tenemos que hacer para esta ubicación de grado. En el número 4, que aquí sí voy a profundizar, que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, que es la promoción, de la permanencia en la educación. Y aquí las y los docentes, así como todas las autoridades escolares, debemos promover esta permanencia implementando pues acciones pedagógicas, me atrevo a decir, de renivelación y también contando con esas herramientas de acompañamiento psicoemocional para fomentar pues esta inclusión y diversidad en el aula y en la propia escuela y comunidad, como ahora la hablamos en la nueva escuela mexicana. En el número 5, pues la conclusión del ciclo escolar. Aquí seguramente nuestra colega nos comentará con mayor precisión, pero a grandes rasgos podemos emitir documentos, en este caso, para cuando la niña, niño o adolescente se retire del plantel, no importando en el periodo que lo haga durante el ciclo escolar. Entonces, esto también es como muy importante.
porque cuando se necesitan trasladar o mover por la situación en la que se encuentra, pues se le puede entregar sí una boleta y hay especificaciones donde se cancelan ciertos apartados. Entonces, no es un pretexto tampoco el no emitir ese tipo de documentos, con o sin CURP, ¿no? Entonces, voy a pasar al siguiente punto que tiene que ver justo lo que decíamos con la emisión de boleta y certificado, y me voy a regresar pues justamente al punto número 4, con la promoción de la permanencia en educación, porque parecería como algo muy sencillo, como algo que podríamos verbalizar el decir, quédate en esta escuela, eres muy bien recibido y recibido, y pareciera que ahí ya estamos promoviendo esta permanencia, y es algo más profundo que eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo podríamos hablar de estas acciones que promueven, la permanencia? Yo creo que algo fundamental, y es algo de lo que hacemos desde la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, pues es justamente en abonar a la formación de las figuras educativas a través de materiales audiovisuales, cursos en línea, promoviendo diversos espacios en donde las y los docentes puedan enterarse también de qué implica realmente hablar de inclusión, ¿no? Durante el ciclo escolar pasado y parte de este año también, lo que estuvimos haciendo fue promover cursos que, por ejemplo, encontramos en la plataforma de ILSE y México X, que ambos tienen el nombre de Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en Migración. Y esto creemos que es muy importante porque no solamente es la parte de conocer normativamente qué nos toca hacer, sino pedagógicamente qué puedo hacer también en mi intervención con esta población. Por supuesto, algo que consideramos también importante, pues es la propia difusión del protocolo que acabo de comentar. A veces se desconoce mucho qué debemos hacer en las escuelas cuando recibimos a esta población, cómo podemos orientarles, cómo podemos apoyarles, y creemos que es, por supuesto, fundamental que se conozca y nos apropiemos del protocolo como algo esencial en nuestra función. También tenemos lo que mencionaba hace un rato, el pasar de esta idea de integración e inclusión, y esto supone migrar también de esta idea de que hay que integrar a niñas, niños y adolescentes a las escuelas, tratando de que sus diferencias se asimilen al homogéneo, hacia una noción donde se reconoce el valor de las diversas formas de vivir, pensar para aprender. También tenemos en este caso la posibilidad de que en esta diversidad, y al verlo como algo también natural, pues evitemos estas tendencias a la discriminación, estas conductas que pueden violentar a nuestras niñas y niños, y que finalmente eso no es un pretexto para ser, digamos, enfáticos y vulnerar por condiciones personales, sociales o culturales de las personas en general, y esto nos habla de un trato digno. También consideramos que la permanencia tiene que ver sí o sí con una coordinación interinstitucional. Y aquí hay que establecer con autoridades educativas estatales, municipales y locales, y con instancias especializadas que nos puedan coadyuvar, en la atención integral de necesidades para niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Porque sabemos que a veces lo que ocurre es que tenemos ciertas vulneraciones tal vez en materia de salud, desconocemos que podemos acceder a ellas, tenemos algunas cuestiones psicoemocionales que por supuesto requieren de un acompañamiento más especializado, y que en las escuelas tal vez no se encuentre la figura que pueda brindarlo. Entonces, pero sí podemos canalizar, sí podemos orientar de qué instituciones u organizaciones, incluso civiles, podemos acudir para recibirlo. Por último, hablando justamente de la permanencia como acciones fundamentales que se han estado, digamos, realizando y que están próximas a publicarse y concluirse, tenemos 2 documentos. El primero, titulado Caminos de Aprendizaje, y que es un manual, pues, de gestión justamente para la inclusión de niñas, niños y adolescentes al sistema educativo nacional. Y aquí lo dividimos en 3 grandes pilares, ¿no? Que tiene que ver con acciones de planeación, que son estrategias para promover y hacer posible la inclusión, es decir, las entidades con el conocimiento que actualmente cuentan, pues saben en qué periodos a lo mejor encontramos mayor flujo migratorio o a lo mejor población en retorno. Entonces, esto es posible identificarlo, ¿no? Con una especie tal vez como de diagnóstico, y a partir de ello determinar ciertas acciones. También tenemos acciones operativas, que estas implican pues facilitar justamente el registro, el acceso e incorporación de niñas, niños y adolescentes a los planteles educativos, y por supuesto las pedagógicas, este establecimiento de prácticas en las que se
se promueve y se sensibiliza a la comunidad escolar sobre la inclusión de la población en retorno o que está en tránsito incluso. Entonces, este documento a grandes rasgos incorpora y recupera todas estas posibilidades y creemos que también pues es un documento que es muy específico para trabajar con la población que está en estas condiciones. Y el segundo, que aborda el ámbito más pedagógico, pues es este documento que llamamos A Donde Voy la Escuela Va Conmigo, un documento con tintes más pedagógicos, que consideramos que además es complemento del primero que acabo de mencionar y que hace total sinergia. Este segundo documento pues también menciona justamente como toda la parte operativa, perdón, toda la parte de la didáctica, y aquí se recuperan pues también posibles experiencias de aprendizaje que no pretenden ser una receta para las maestras y los maestros, pero que sí puede inspirar, ¿no? De alguna forma la intervención y las posibilidades que tengan en el aula para trabajar con la diversidad y generar espacios donde esto enriquezca a sus alumnas y a sus alumnos. Entonces, por parte, insisto, del área, eso es lo que nosotros trabajamos, lo que promovemos. Nuestra función va más en la formación de las figuras educativas, de cómo deben de alguna forma promover justamente la permanencia y conclusión de las y los alumnos cuando se incorporan a los planteles educativos. Y yo con esto estaría cerrando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Berta Galván por esta muy completa presentación. No sé si prefieran tener preguntas después de cada presentación o las concentramos al final. No sé qué prefieran los panelistas. ¿Sí? ¿Al final? Ok. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente. Le cedemos entonces la palabra a la maestra Paola Gómez, el oficial de educación en UNICEF. Muchas gracias. Muchísimas gracias, cónsul Teramoto, a la maestra Berta y a las maestras Leti, que además son mujeres que admiro mucho, con las que hemos trabajado muy de cerca. Y bueno, pues yo voy a ser muy breve. No sé si me apoyan rápido con un videíto que tenía yo para arrancar mi presentación y hacer un poco más ilustrativo esto, si me apoyan con el video. A mí me gusta ir a la escuela porque me enseñan a multiplicar, a dividir y a sumar. Como mi familia, pues quisiera llegar a ser una abogada. Aprendo lo que es multiplicar, sumar, dividir, aprendí a leer, aprendí varias cosas aquí. Ya que somos unas personas que mandamos documentos del país, entonces nos da un poco de temor de que nuestros hijos anden en la calle, porque como pueden correr peligro ellos, igual nosotros a que nos agarren y nos deporten o que nuestros hijos queden en las escuelas aquí. Es un recurso que todos deberíamos tener, inclusive los migrantes. Es un derecho a la escuela y es necesario. Si nosotros no lo logramos, pues
que lo logren nuestros hijos, porque la verdad las cosas que es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Que lo que es la educación, ¿verdad? Y es lo que vamos procurando, poner a nuestros hijos a la escuela, con mis mejores deseos. Algún día quiero superarme más que todo, y entonces por eso yo quiero estudiar y ser alguien en la vida. Compañerito, ¿querés ir a la escuela conmigo? Ahí podemos lograr nuestro sueño. Bueno, pues con esta apertura podemos ver efectivamente algo que ya nos comentaba la maestra Berta de manera muy puntual, y es, sin importar el estatus migratorio, niñas y niños tienen derecho a la educación en México. Y es un poco de lo que queremos hablarles desde UNICEF en este panel, que nos da mucho gusto poder estar aquí, y la invitación para poder hablarles de un diagnóstico que realizamos sobre las barreras a la educación que enfrentan las niñas y niños en situación de movilidad humana, y que incluye a la población en retorno, porque ustedes se preguntarán, pero seguramente si son mexicanos y regresan a su país, ¿no enfrentan barreras? Por supuesto que enfrentan barreras. Muchas veces, como ya nos adelantaba la cónsul, no traen documentos de identidad, muchas veces no traen el idioma, y eso sucede desde la educación inicial hasta los grados de educación superior. Ustedes han escuchado seguramente el movimiento de los Dreamers, entonces ellos también enfrentan muchas barreras, no solamente en el país vecino que es Estados Unidos, sino cuando regresan a México, un poco no son ni de aquí ni de allá. Y lo que les vamos a platicar ahora justo desde UNICEF es este crisol de migración, y que las medidas que estamos tomando con la Secretaría de Educación Pública impactan a todas las niñas y niños, sin importar si cuál es su estatus migratorio. Entonces vamos a empezar por eso, por estas directrices o estas premisas, que es, primero, todos los niños que están en situación de movilidad enfrentan barreras para acceder a su derecho, en particular el derecho a la educación. Muchas veces papás y mamás, lo vieron en el video, tienen miedo a acercarse a una institución de gobierno, incluyendo la institución educativa. Entonces, hay barreras desde la oferta, desde el sector educativo, y hay barreras desde la demanda, es decir, cómo me acerco al servicio, cuál es la oferta, tendrá algún costo, etcétera, etcétera. Las niñas y niños, ya lo decían, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a la educación en México. Lo avala la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo avala la Convención de Derechos del Niño, pero lo avala además la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración, la Ley de Refugio. Hay un marco jurídico robusto que dice: las niñas y niños en situación de movilidad tienen derecho a estudiar. Y finalmente, para hacer estas herramientas que ya mencionamos para el trabajo con la Secretaría de Educación, hay que contemplar que hay un crisol de niñas y niños en situación de movilidad. Hay migrantes internacionales, hay solicitantes de asilo o refugio, hay niños y niñas en situación de retorno, hay desplazamiento interno, hay jornaleros agrícolas migrantes, y todos ellos se enfrentan consuetudinariamente estas barreras o este desconocimiento. ¿Cuál es el panorama en México de la educación que atiende a estos niños? Bueno, hay desafíos presupuestales, por supuesto. El PAEPEM, que atendía a esta población indígena e inmigrante en una sola bolsa, desaparece casi del todo en 2021. Ahorita no hay justos recursos para atender a esta población. Hay temas de coordinación entre los programas de atención, temas de cobertura. Muchos de estos programas operan en ciudades fronterizas, pero tal vez no en el centro del país. Y hay un tema también de evaluación del impacto de estos programas. Hay un reto también en la estadística educativa. Ustedes vean el video que mostramos, lo realizamos en pandemia, en los albergues migrantes, pero esta situación de la estadística data un poco antes de la situación de pandemia. Hay una falta de datos de cuáles son las escuelas que reciben a esta población, y eso nos ayudaría también a canalizar presupuesto de manera estratégica, pero también hay falta de datos. Si los niños y niñas se inscribieron en una escuela en Tijuana y luego regresan a su estado natal, que es Michoacán, el seguimiento a esa trayectoria educativa, para que no tengamos que dar de alta, dar de baja, y luego parece una estadística de abandono escolar, cuando en realidad no lo es, porque el niño simplemente está siguiendo un trayecto migratorio
que no va a la par de su trayectoria educativa. Y eso es algo que también tenemos que reforzar. Para esto hicimos un documento que no existía en México y en la región también es un hito, que es un diagnóstico participativo sobre el conocimiento, actitudes y prácticas que tienen las figuras educativas, es decir, directores, directoras, docentes, autoridades educativas, pero también entrevistamos a papás, mamás, cuidadores y a niños y niñas en los albergues. Entonces es un diagnóstico bastante redondo de cuáles son estas barreras. Ya mencionamos algunas, mapeamos también 12 políticas y programas educativos, que es parte del análisis de este panel, y lo que vimos es que muchos de estos programas de política pues no tienen información que sea pública, hay información que solamente es interna, no hay limitaciones en recursos públicos, en trabajo articulado, también con la educación comunitaria, con CONAFE o con INEA, que muchas veces acepta a estos niños cuando tienen extraedad, es decir, que son casi todos, que traen rezagos educativos y que si pasan la edad obligatoria para cubrir la secundaria, ellos tienen que ir a educación para adultos. Entonces, tenemos 3 sistemas, INEA, CONAFE, la educación regular, que atienden a esta población, pero que no se comunican entre ellos y no se articulan. Podría ser mucho más sencillo si estuviera este tema de articulación y de estadísticas. ¿Qué barreras encontramos? Y ahora sí, la carnita. Encontramos limitaciones en la oferta cuando llega una familia o incluso regresa una familia, pues sí saben que está la escuela, pero no saben tal vez que está CONAFE o que está INEA y cuál es la oferta que existe. No hay mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa de acceso y control escolar, de la cual seguramente nos hablará la maestra Leti en un momento. Si un director le cierra la puerta a un alumno en retorno o en otra situación de movilidad, no tenemos forma de saberlo, no tenemos forma de darle seguimiento. Hay limitaciones de comunicación dentro de la estructura, por esto esta desinformación de la cual nos hablaba la maestra Berta. Algunos directores siguen pidiendo documentos, siguen pidiendo acta de nacimiento, siguen pidiendo CURP, siguen pidiendo incluso documentos apostillados que no es necesario, y por eso la importancia del protocolo de tener una herramienta sencilla, fácil y muy ágil para que conozcan. Hay temas de discriminación y xenofobia. En la región tenemos mapeado que no son solo los niños, sino a veces los maestros también reproducen estas expresiones de discriminación y xenofobia, que pueden ser veladas o no. Hay una aparente complejidad en los trámites y procesos, porque de repente si una familia llega a la periferia de una ciudad o un municipio, los mandan a la capital a hacer el trámite de inscripción cuando eso no es necesario. Entonces hay desconocimiento y aparente complejidad de los trámites y necesitamos nuevamente fortalecer la estadística de a dónde llegan estos niños y niñas, cómo se les retiene y también que no se les retengan documentos, como ya mencionaba la maestra Beth. Y las barreras en la demanda, encontramos que muchas veces las familias en situación de movilidad priorizan todo menos la educación de los niños. Y los niños sí mencionan que ellos lo que quieren es seguir estudiando, estar con sus pares, tener lugares donde puedan jugar. Entonces, las familias y los cuidadores de repente priorizan otras necesidades sobre la educación. Hay temor de detención o deportaciones, ya se mencionaba hace un momento. Hay temor por no tener solvencia económica para aportar estas cuotas que piden de repente los comités de padres de familia o los útiles escolares o que el uniforme es obligatorio, y a veces hay barreras lingüísticas. Nosotros hicimos este análisis mayormente con directivos y con docentes, y les voy a mostrar nada más a vuelo de pájaro algunas de las estadísticas que tenemos. El diagnóstico es público, está en la página de UNICEF y lo presentamos junto con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 2023. Entonces, ¿qué encontramos? Que muchas veces el personal educativo que sí ha tenido contacto con niños y niñas en situación de movilidad, no es cierto eso de que los maestros dicen, no, yo aquí no tengo ningún niño, claro, porque es un crisol, reciben niños de otras comunidades indígenas o niños retornados o niños jornaleros, y a ellos no los cuentan como niños en situación de movilidad, porque son mexicanos y creen que no solamente hablamos de niños y niñas en situación de movilidad cuando hablamos de migración extranjera. ¿Qué encontramos? Bueno, pues que muchos docentes y directivos nos decían, sí conocemos la normativa de acción escolar, pero cuando les preguntábamos algún componente, solamente 21% nos podían decir exactamente sobre la norma. Esto quiere decir que 2 de cada 10 personas, docentes y directivos,
no conocen en realidad la normativa de acceso y control escolar, y por eso hay que difundir mucho estas herramientas, difundir cómo se trabaja con con la normativa. También encontramos que hay barreras de desconocimiento, muchas veces pedían requisitos sobre la inscripción, pedían requisitos de documentos, y esta es alguna desagregación por los estados que entrevistamos. 96% del personal educativo dice que sí es importante y se puede incluir a niños y niñas en situación de movilidad a la escuela. Por supuesto, esto no tiene ninguna complejidad, no debería ser, y más con niños en situación de retorno, debería ser muy sencillo y no debería haber problemas. Y algunas acciones que sí hacen los maestros y las escuelas, como que ya mencionaba la maestra Berta del punto 4 del protocolo, impartir temas de renivelación, fortalecer, si el español ya no es su primera lengua porque vienen de Estados Unidos y hablan más inglés, bueno, apoyar el conocimiento de la segunda lengua, que en ese caso va a ser el español, explicar la normativa, brindar contención y apoyo socioemocional. Parece que es un tema menor, pero no, estos niños y niñas vienen también de situaciones complejas. El retorno también es una situación compleja porque dejan todo lo que para ellos era conocido en algún momento y vienen a un país que es el país de sus papás o de sus abuelitos, pero con el cual no tienen mucha conexión, y otras acciones que realizan las escuelas y que no tienen costo y que no tienen mayor complejidad que fortalecer a los docentes. Nos decían también que la facilidad de inclusión de las niñas y niños, y 40% del personal educativo considera que niños y niñas en situación de movilidad enfrentan actitudes de discriminación. Esto va muy vinculado a que la escuela sea un lugar seguro, a que tenga protocolos de actuación en contra de la violencia, no solamente en condiciones normales, sino también con niños y niñas en situación de movilidad. También los docentes, por supuesto, perciben que la discriminación es entre otros niños. No pudimos extender esta pregunta a niños y niñas dentro de las escuelas, pero probablemente también mencionen ellos que vienen de los adultos, los padres de la comunidad o incluso los docentes. Y esto nos da para trabajar de verdad en mucha sensibilización. No me voy a detener en todas porque nuevamente el diagnóstico es público, pero sí en algunos temas que quisiéramos añadir. El tema de presupuesto, nuevamente se caracteriza que las escuelas nos dicen no hay presupuesto para atención extra a estos niños y niñas, y efectivamente que hay que revisar el tema de infraestructura, el tema de capacitación y la percepción de la comunidad de acogida, que es muy importante. Ahora, cuando preguntamos a madres y padres de familia, nuevamente, primero se priorizaba la seguridad, la alimentación, la atención médica, la ropa y luego la educación para los padres y madres, nuevamente. Hay miedo a salir de los albergues, temor a sufrir discriminación, y que además quien brinda información del sector educativo da información contradictoria. Sí te puedes inscribir, no te puedes inscribir, necesitas la CURP, no es cierto. Entonces, esta falta de información pues también confunde a las familias que acaban desistiendo si tienen interés de inscribir a los niñas y niños. Y finalmente, este tema de que la mayoría de las personas en situación de movilidad dicen no es importante si lo llevo en el trayecto a la escuela, cuando llegue a mi punto de destino, ahí lo voy a llevar, o ahí la voy a llevar a la escuela, y eso puede pasar años. Y eso nos hace que los niños en situación de movilidad, incluso de retorno, puedan tener hasta 2 o 3 años de rezago educativo. Me voy a lo que dicen las niñas y los niños. Finalmente, ellos sí quieren regresar a la escuela, quieren espacios donde puedan interactuar con sus pares, pero tienen miedo a enfrentarse a situaciones de discriminación y de xenofobia. Esto se puede trabajar muy bien con las autoridades educativas. Hay un tema de género. Las y los niños en situación de movilidad, es más fácil que accedan los niños porque ellos sí tienen capacidad de salir de los albergues. Las niñas se quedan realizando labores de cuidado de sus hermanos más pequeños, de otros adultos, temas también de preparación de alimentos, etc. Y finalmente, el contexto de inseguridad percibido y la falta de recursos económicos. Como ven, todas estas barreras que mencioné no solamente afectan a el crisol de niños y niñas en situación de movilidad, los niños y niñas en retorno también las viven en México. Entonces, trabajar con la SEP federal, trabajar con la SEP en los estados, trabajar en fortalecer a los maestros y a las maestras y dar herramientas de conocimiento de la normativa es para nosotros una prioridad, que todas y todos los niños, sin importar su situación migratoria, sin importar dónde estén en México, tengan derecho a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias,
maestra Gómez, por esta importante perspectiva, ¿no? Tanto, bueno, denota la calidad que tiene México en el tema migratorio, el tema multifacético que tiene el país en el tema de migración y que afecta a todos, no nada más a los adultos, particularmente a los chiquitos, ¿no? Porque luego no los tomamos en cuenta, pero pues son los más sensibles y son los más afectados porque pues tiene también que ver con un tema de crecimiento emocional, además del educativo y académico. Muchas gracias. Le otorgamos el espacio ahora a la maestra Leticia Holguín, de directora de acreditación, certificación y revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día a todos. Pues un placer estar con todos ustedes. Reciban un saludo de la maestra María del Carmen Salvatori Bronca, que es nuestra directora general de acreditación, incorporación y revalidación. Y pues con mucho gusto agradecemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecemos al IME que nos ayuda y nos convoca siempre en estos foros que son de gran interés para la comunidad. En principio, pues quiero comentarles que nunca mejor dicho su lema para esta semana binacional, que es conocimiento sin fronteras. Entendiendo de la presentación de mis compañeras, hay muchísimos retos que tiene la autoridad educativa, pero yo creo que no hay mejor inicio que empoderar a aquellos que quieren venir a nuestro sistema educativo nacional y que conozcan cuáles son las disposiciones en materia de movilidad académica, al menos por lo que podemos hacer desde la de GAIR, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Y bueno, seré breve, dado que lo que pretendemos también es atender sus consultas para que no esté un verdadero panel. Si me permiten, me ayudarían a compartir la presentación, por favor, que tenía lista para ustedes. Maestra, fíjese que tenemos un problema técnico y nuestro equipo de soporte no tiene a su disposición la presentación que iba a pasar. No sé si hubiera manera de que la volviera a subir. Sí, ¿cómo no? Permítanme un momento. Listo, ya la tenemos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bien. Quisiera iniciar precisamente con identificar a cuáles son los actores que participan en el acceso al sistema educativo nacional. Podemos identificar a las autoridades educativas estatales, a las unidades administrativas federales y a las propias escuelas o instituciones donde van a tener acceso las niñas, niños, adolescentes e incluso adultos, pensando ya en niveles de educación superior. Sí quisiera compartirles que tal vez de entrada pudiera haber una confusión pensando que mi prioridad es comunicarme con la Secretaría de Educación Pública para poder tener acceso al sistema educativo nacional. Y si bien es así, todos conocemos que al interior de la Secretaría de Educación Pública, pues hay una diversidad de áreas que concentran, digamos, todos los trámites que tienen que ver con el acceso al sistema educativo nacional. Entonces, a veces incluso piensan que aquí en la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación pudiéramos llegar
a todas las escuelas y todas las instituciones. Agradecemos que nos consideren de esa manera, y si bien nosotros podemos conciliar con algunas problemáticas que se dan al momento de acceder al sistema educativo nacional, lo cierto es que debemos reconocer que la educación en México se deriva en diversas unidades administrativas, instituciones y autoridades educativas estatales, y no podemos perder de vista que hay atribuciones específicas para cada una de las áreas. Entonces, me atrevo a decir que desde que un tutor, papá, mamá, o incluso el estudiante que pretende ingresar al sistema educativo nacional cuando ya tiene la mayoría de edad, accede a la Secretaría de Educación Pública, pues debemos dar las herramientas como autoridades, porque debemos, al menos como facilitadores de los procesos, y brindar información de utilidad. Hay que reconocer las instituciones, pero también es cierto que el peticionario debe tener una absoluta claridad en el planteamiento que realiza. Ustedes me dirán, pues es que es precisamente lo que quiere saber, pero desde el acercamiento que tiene con las autoridades educativas, podemos empezar a derivarlo y auxiliarlo de acuerdo, por ejemplo, al nivel educativo al que pretende ingresar, al lugar donde va a tener su primer contacto con la escuela, por ejemplo, porque a lo mejor, aunque la autoridad educativa federal queramos apoyarle en este acceso, resulta que la escuela pertenece al sistema educativo de un estado en particular, y a su vez se regula a través de las áreas de control escolar específicas. Entonces, habrá que identificar en principio dónde está ubicado la escuela a la que pretende ingresar, y ya después de ahí empezar a conocer cuál es la autoridad educativa a la que tengo que consultar. Por eso es que nos tenemos que decir que es bien importante que el peticionario tenga claridad en el planteamiento que le hace a la autoridad educativa, para que tengamos todos los elementos para poder auxiliar. Y bueno, también como ya comentaron mis compañeras, las posibilidades de acceso al sistema educativo nacional, particularmente en educación básica, me atrevo a dividirla en dos apartados: cuando tienen documentos y cuando no tienen documentos. Si bien lo ideal para ayudar al directivo que se encuentra en la escuela y que le dé más confianza de dónde ubicarlo es que tengan un documento académico, pues es importante que sepan que no es obligatorio contar con estos documentos. Y como ya lo han dicho, aun cuando no tengan documentos, aplican las normas de control escolar, mismas que son de conocimiento público, que de hecho aquí les dejo la página, para que ustedes den nuestras siglas en cualquier buscador, que son nuestras siglas de Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, .cep.gov.mx. Allí pueden acceder a las normas de control escolar. Entonces, allí, en la escuela de exposición, es como aplican estas normas, donde se pueden ingresar a través de exámenes diagnósticos, por ejemplo, incluso considerando la edad del educando, que puede hablar con el tutor de escuela, para que conjuntamente puedan acordar el grado en el que pueden ingresar. Ante alguna problemática, como les decía, habrá que acudir con las áreas de control escolar en la localidad específica, y ya ante alguna controversia, lo que tiene la ley es que tiene la capacidad de interpretación de las disposiciones específicas, y con gusto podemos auxiliar ante alguna problemática. Y cuando tienen documentos, ya existe un acuerdo secretarial, que es el acuerdo 020417, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que también es de acceso público. En él se refiere desde 2017 que para revalidar estudios no se requiere apostille ni traducciones oficiales. Y como comentan, muchas veces estos de desconocimiento de las escuelas, de los directivos, pero volviendo al lema que
Conocimientos sin Fronteras, esta semana binacional. Por favor, empodérense de este saber que es, no se requieren apostillas, no se requieren traducciones oficiales para tener acceso al sistema educativo nacional. Es más, sin documento alguno, pueden ingresar a la educación básica. Maestra Holguín, solo una anotación me hace, apunta nuestro soporte técnico que la presentación se ve muy, o sea, no sé si pudiera usted picarle a la parte de abajo donde permite que la presentación se agarre toda la pantalla, por un lado y por el otro, no está avanzando el PowerPoint, me imagino que está en PowerPoint. Así es. A ver, hay el iconito que está abajo, que tiene como un rectángulo y luego como un triangulito abajo, es el que permite abrir la presentación de toda la pantalla. No. ¿No? Pero no sé si a usted sí está avanzando la presentación, pero lo que yo veo es solamente la primera carátula. Vaya, la carátula es la primera, ¿verdad? O sea, la primera lámina, pues. Sí, fíjese, es que yo casi veo que avanza. ¿Y qué necesita el equipo técnico para que el equipo técnico la pueda pasar? Si nos la puede pasar por el chat. A ver, sí, cómo no. Igual sí que la compartimos con todos. Sí, por favor. No sé si tenga usted manera de compartirla por el chat. Sí, cómo no, ahora lo intentamos. O por correo electrónico al de Yolanda, probablemente, porque lo que usted menciona es muy importante. J. Morales, bueno, los correos de todos los servidores públicos son públicos, valga la redundancia. Entonces, jmoralesj@sr. Pero sí, justo lo que mencionas es muy importante, o sea, que está ligado a todo lo que ustedes han mencionado de una u otra forma, ¿no? No importa el estatus migratorio, el derecho a la educación es universal. No importa dónde nacieron, ni qué nacionalidad tengan, si tienen el papel o no que acredite la nacionalidad, especialmente las niñas y los niños, bueno, y los adolescentes, tienen un derecho a la educación, porque en parte además la educación no nada más les da una mejor perspectiva a futuro, sino el hecho de ir a la escuela es un ambiente seguro, debería ser un ambiente seguro y sobre todo estable. Les da estructura ir a la escuela todos los días, ¿no? Entonces, levantarse, prepararse, ir a la escuela, estar de tal a tal hora, ¿no? En muchos casos, no sé, me atrevo a decir que los alimentos que reciben en la escuela a lo mejor son los únicos alimentos balanceados que reciben en el día. Entonces, es muy importante en ese sentido que los niños y niñas y los adolescentes tengan la posibilidad de estudiar, de ir a una institución y contar no nada más con el apoyo de los maestros, del personal docente, de los directivos, de los otros padres, sino también, pues, o sea, los niños y niñas hacen amigos instantáneamente, ¿no? Sí. Entonces, esa es una parte importante para cualquier persona. No sé si ya la tengan, si no seguimos, le sigo comentando incluso sin la presentación. Equipo técnico, ahí está, creo. A ver si puede avanzar. Ya estábamos ya estábamos en gente documentada con los documentos. Ahí está. Bueno, estábamos justamente en la parte que les comentaba que es importante desde la claridad del profesionario y de las autoridades educativas que participan. Entonces hablábamos también que habríamos que identificar desde el inicio si contamos o no contamos con ambas nos limitan
que podamos acceder al Sistema Educativo Nacional es solo que con documentos vamos a facilitar la identificación incluso del directivo de la escuela, que va a ser más, digamos, el acceso. Pero también es importante que sepan que sin documentos pueden ingresar al Sistema Educativo Nacional y que en ese caso, cuando no tienen documentos, aplican las normas de control escolar. Y bueno, también es importante que sepan que cuando revalidan estudios, cuando sí tienen documentos, bueno, ustedes identificarán qué es la revalidación, pero también es bien importante manejar un lenguaje común. Es decir, desde que ingresan a lo mejor quienes confunden qué es una postille o qué es una homologación o qué es una revalidación. Entonces, desde que compartimos un lenguaje común, creo que todos podemos ayudarnos. Ahora, también es importante distinguir que la revalidación de estudios se realiza ante diferentes unidades administrativas, dependiendo del nivel que se trate. Es decir, para primaria y secundaria, al menos en la Federación, es con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El bachillerato es precisamente Dirección General de Bachillerato, y la educación superior es aquí en la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Ahora, recuerden que esto es una competencia concurrente. Entonces, todos los estados en la República pueden realizar trámites. Incluso a veces se tiene la confusión de que si hago un trámite en un estado, tal vez tenga menos validez que si lo tuviera en la Federación, por ejemplo. Eso es una idea equivocada. Entonces, todas las autoridades educativas estatales, la Federación, pueden realizar trámites de revalidación y gozan de la misma validez. Pero en principio es importante conocer hacia dónde se dirige la solicitud de un trámite de revalidación, por ejemplo. Y bueno, para la educación media superior también hay alternativas. Se puede realizar ciclos completos cuando el interesado tiene totalmente acreditadas las asignaturas. Pero también pueden hacer asignaturas, módulos, otras unidades de aprendizaje, y también se puede reconocer el examen, el GT, o cualquier examen de conocimientos. Es bien importante reconocer que la condición para revalidar estudios es que exista validez de origen cuando tienen documentos, insisto. En el tipo de educación media superior también hay opciones. Tenemos, por ejemplo, el sistema de la SEP de preparatoria, que también es una alternativa, para que siempre conozcan que tienen acceso al sistema educativo. Pero es importante conocer también las particularidades de cada nivel. Y bueno, quiero referirme particularmente a lo que hacemos aquí en la DEGAIR, que es operar el trámite de revalidación de estudios de tipo superior. También tenemos que pensar en aquellas personas que regresan a nuestro país y que pretenden hacer de tipo superior. Conozcan que es un trámite muy simplificado, que incluso se realiza por correo electrónico, donde nos envían toda su documentación a través de un correo electrónico. También en nuestra página de la DEGAIR, que ahí es degair.gov.mx, encuentran todos los folletos, formatos, y es relativamente sencillo. Nos mandan un correo electrónico con todos los documentos y sí tendría que presentarse solamente al final del trámite, que es cuando recoge la revalidación. Y ustedes dirían, ¿por qué no completamente libre? Generalmente la revalidación de estudios del tipo superior tiene el objetivo de que al final se pueda ejercer la profesión en México. Entonces tiene que recoger su resolución de revalidación para que la pueda llevar a la Dirección General de Profesiones y finalmente se obtenga una cédula profesional. Esto ya está hablando del nivel del tipo superior. Y bueno, de DEGAIR también se otorga el reconocimiento de validez profesional de estudios del tipo superior. Entonces aquí también les dejo la liga donde pueden conocer la oferta educativa con validez profesional. Y ustedes pueden hacer la consulta de los lugares incluso donde se imparten estos estudios. A esto me estoy refiriendo a la oferta de instituciones particulares. Y tenemos también, finalmente, la dirección
de Educatel, que también por favor conozcan, que es una herramienta muy valiosa donde pueden derivarlos de origen a una consulta específica de un nivel educativo muy preciso. Entonces también tenemos otra página que es un contacto de la SEP, contacto.sep.gov.mx, donde también se puede canalizar y orientar de acuerdo al nivel de estudios al que ustedes pretendan acceder. Y bueno, pues sin más, estoy atenta a todas las consultas que pudieran derivarse. Muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente disculpas por el problema técnico. Gracias. Gracias, maestro Holguín. No, pues no se preocupe. Gracias al equipo técnico del IME que nos sacó del atolladero. En verdad, muchas gracias. Qué interesante panel. Saben que las estaba escuchando y me estaba acordando que hace 11 años nosotros mismos fuimos población en retorno, porque como miembros de carrera del servicio exterior, además de rotar entre varias ciudades en el mundo, pues hay que regresar a México, ¿no? Por algo nos llamamos Servicio Exterior Mexicano. Y hace 11 años que regresé yo a México, mi hijo mayor ya había terminado segundo de primaria en Estados Unidos, llevaba yo mi documento de transferencia, como Dios manda, y el reconocimiento de ese documento de transferencia me implicaba un problema adicional, porque si bien bueno, la niña estaba más chica, pero si bien los dos hablaban español muy bien, porque era lo único que se hablaba en la casa, la realidad es que no escribían ni leían español, ¿no? Entonces, el tener o no tener documentos, sin importar el nivel de estudios que los padres pudiesen tener, la burocracia es burocracia. Y no hablo nada más de la del gobierno, es en todas partes, ¿no? Burocracia en los bancos, burocracia en los hospitales. Entonces, sí recuerdo que llegó un momento en que, o sea, nomás no podía yo tirar la toalla porque, pues, entonces mis hijos no iban a la escuela. Pero sí fue complicado. Y finalmente, pues, en la red consular, particularmente en Estados Unidos, que es de donde más más regresan las familias, hay mayor... más dudas, más inquietudes, más temores incluso a regresar a tu país, pero no es tu país porque tú lo dejaste hace 20 años y tus hijos son mexicanos, pero pues hablan, como dicen aquí, español roto, ¿no? Broken Spanish, porque no hablan de corrido, porque no lo saben bien. Y bueno, el otro tema es, ya que están en la escuela, pues la burla, porque además en México somos muy, muy dados pues ya ahorita es políticamente incorrecto, pero pues antes pues le decíamos al gordito gordito y al, ¿no? Hacíamos, sin hacer mofa, era parte de cómo le decíamos a la gente, o sea, algún tema físico era el apodo, ¿no? Entonces, pues es una de las cosas a las que se tiene que enfrentar también la gente una vez que regresa a México. En Estados Unidos, pues ya está mucho más regulado que en México. Y luego, pues también los maestros que pueden no entender que a lo mejor el niño no es que no sepa, sino que no está entendiendo porque no se lo dicen en el idioma que entiende. Entonces, efectivamente, la posibilidad de tener los cursos de, ¿cómo le dijeron ustedes? Nivelación, sobre todo en el idioma español, son importantísimos, ¿no? En el video que mostró la maestra Gómez, muchos dijeron, sí, yo quiero aprender matemáticas. Pues no necesitan, o sea, convertirse en científicos, ¿no? De cohetes, pero todos necesitamos matemáticas para saber comprar la verdura, para saber pagar, para saber cobrar. Entonces, pues no van a ser ingenieros, nadie, no todos tenemos que ser ingenieros, algunos por eso nos dedicamos a otra profesión alejada de los números, pero pues finalmente todos cargamos gasolina, todos compramos, ¿no? Pan y papel. Entonces, pues bueno, esa parte es importante. Retomo de la presentación de la maestra Galván, algo que parece muy obvio, pero habría que especificarlo. Que no, o sea, la inscripción puede suceder en cualquier minuto, en cualquier momento. Si por alguna razón al padre o a la madre lo
pues deportan a México, así sea en noviembre o en febrero, los niños tienen derecho a ser inscritos en el sistema educativo en ese momento y no forzosamente que se tengan que esperar a que termine el ciclo escolar y que empiecen en el siguiente agosto o septiembre. En mi época, cuando, hace mucho tiempo, el ciclo escolar empezaba en septiembre. Creo que ahora ya se movieron un poquito las fechas, pero bueno, en el ciclo escolar que empieza pues al final del verano, ¿no? Y otra cosa muy importante, no nada más es poder entrar a la escuela, es permanecer en la escuela por la razón que sea, porque muchos decimos, ay, felicidades que te titulaste en la universidad y 4 años, no son 4 años, son 16, ¿no? O sea, desde el kinder empezó tu carrera para que llegues a hacer lo que llegues a hacer, el oficio que adquieras, la licenciatura que termines, el grado de estudios al que llegues, es resultado de muchos años de esfuerzo, de una y de los papás, que hay que cargar con los niños, porque a diferencia de Estados Unidos, que en la educación pública tienen transporte, pues en México no, o sea, muchos dependen de tener que caminar o que los papás, o que se vayan en grupos, ¿no? Que los papás se pongan de acuerdo. Eso es importantísimo. El tema del bullying, que ya mencioné, es importante. Lo de las escuelas, que cuando el pequeño espacio técnico que tuvimos sobre la estabilidad que le da la escuela a muchos niños y niñas. Esta personita en el video diciendo, compañerito, ¿quieres ir a la escuela conmigo? Es ir a la escuela conmigo y estudiar conmigo y comer conmigo y jugar conmigo, ¿no? Porque a lo mejor cuando regrese a la casa, pues no tiene con quién, ¿no? De la maestra Gómez, una cosa importante es, no reportamos. Los mexicanos y las mexicanas no tenemos la cultura del reporte. O sea, no vamos con la policía a levantar denuncias, y entonces, pues no es que vayamos a acusar a los directores porque me pidieron el certificado de la fe de bautismo, que para qué la necesitan, pero bueno, no lo decimos. Entonces, mientras el niño se quedó sin inscribir, ¿no? La barrera del lenguaje es importantísima, es algo que vemos aquí también, pero aquí sí hay recursos para tratar de asimilar y abrazar de alguna manera a los menores que no hablan el inglés, y evitar también rezagos, porque pues también hay niveles académicos estatales que perseguir, ¿no? Y de la presentación de la maestra Holguín, efectivamente, por experiencia propia, el tener documentos no nos exime de poder estar en una situación de vulnerabilidad respecto al desconocimiento del sistema y de lo que hay que hacer. Entonces, pues bueno, yo ya hablé mucho, quisiera preguntarles a ustedes, ya ustedes ya lo presentaron y no quisiera ser redundante. Por ejemplo, el contexto socioeconómico de las comunidades es que las personas pueden regresar a una gran urbe como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, como podrían regresar a una ranchería, ¿no? O a un pueblo donde el único internet puede ser la oficina de telégrafos, por ejemplo. Creo que, como ya lo mencionamos, la vulnerabilidad también está en el obstáculo personal que uno se imponga, pero quisiera preguntarles cuál podría ser su sugerencia directa, tanto a los madres y padres como a los estudiantes, una vez que tengan que regresar a México y reinsertarse en el sistema educativo al nivel que sea. No sé si quieran comentar en el orden en que presentaron, la maestra Galván, la maestra Gómez, la maestra Holguín. De acuerdo, inicio entonces. Yo creo, y algo recuperando también algo que comentaba la maestra Leticia, es que creo que como un primer paso o un primer acercamiento, y además también tengo de conocimiento que son como de las primeras informaciones que se comparte con la población en retorno, es el comunicarse, por ejemplo, a la línea de Educatel. Existe una línea que se llama Educatel Migrante, y que específicamente pues ahí nos pueden orientar como de cuál sería este primer paso.
Sabemos también que cuando regresan, no necesariamente la primera necesidad es buscar escuela, ¿no? Tenemos otras necesidades prioritarias. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué nos vamos a mantener? Sin embargo, por supuesto, sabemos la importancia que este tema requiere y que, por supuesto, a partir de esta información y orientación que nos puedan dar en Educatel, podamos tomar algunas decisiones sin tener diferentes vías o flujos de información. Esto que nos decía Paola hace un momento, en un lado me dicen una cosa, en otro lado me dicen otra. En Educatel encontraremos un solo flujo de información que es oficial, basada en la normatividad, personal capacitado y especializado para darnos la información precisa, en qué entidades, en qué punto de la entidad podemos encontrar, si yo ya identifiqué cierto plantel que necesito, y creo que para mí ese sería como el paso más esencial y con el cual podríamos tener todas y todos pues mayor posibilidades de establecerlo, ¿no? En el momento también que las familias lo consideren, pero insisto, tengo de conocimiento que estas son de las informaciones que se comparten justamente con la población que está en retorno. Tengo una duda, maestra Galván y maestro Holguín. ¿Las escuelas públicas en México efectivamente son gratuitas? O sea, porque he visto varios spots, ¿no? O sea, varios comerciales diciendo que efectivamente nadie en una institución académica pública le debe pedir a uno ningún tipo de contribución, así sea voluntaria a la fuerza. Pero, por ejemplo, como en México, los niños y niñas en escuelas públicas van uniformados. ¿El costo del uniforme corre a cuenta de las familias? Deben hacerlo. De hecho, efectivamente deben garantizar que sean gratuitos. Hay incluso programas sociales que posibilitan que ayuden a los alumnos a que puedan uniformarse, por ejemplo. No debe ser una limitante en que los obliguen a uniformarse y que por eso ya no accedan al silencio educativo nacional. Entendemos también que hay muchas áreas de oportunidad, que quisiéramos ser los ojos vigilantes de todos y cada una de las instituciones. Pero justo por eso me refería a que las instituciones dependen siempre de una autoridad educativa que es la que debe vigilar justamente cómo se comportan y cómo brindan el servicio educativo. Entonces, como bien decía, probablemente no estamos acostumbrados ni tanto a reportar ni a denunciar. Entonces, confíen por favor en que las líneas que les compartimos, como dice la maestra Berta, están a su disposición para que podamos ayudarles a resolver alguna problemática de esa índole. Entiendo que puede haber N casos que ustedes nos pueden decir, tengo esta experiencia, pero en tanto esto no se detone, que la autoridad educativa lo conozca, pues no tendríamos manera de darles seguimiento y apoyarles. Yo quisiera también, tal vez, andar un poco a lo que decía la maestra Berta, además de que confíen en las tanto páginas oficiales como teléfonos oficiales de Educatel, sean muy cuidadosos con la información que proporcionan. Ejemplo, si van a ingresar a una institución, a una escuela, les piden documentos, recuerden que también debemos cuidar mucho la identidad del menor. Entonces, duden también cuando alguna institución, para darles información, les pida algún documento que ponga en riesgo cuestiones que tienen que ver pues, con la identidad de los alumnos. Perdón, pero quería también resaltar perdón, ya me salté a la maestra Paola. Adelante, perdón. No, está perfecto, maestra Leti. Estamos todos asintiendo justo porque es importante la información. Tal vez nada más para cortar 2 menciones muy puntuales. La población en retorno o en situación de movilidad es difícil que busque las distintas páginas donde está la información. Incluso la información es bastante técnica para cualquier persona. Entonces, como ya mencionaba la maestra Berta, hicimos una infografía para familias donde ponemos el teléfono de control escolar, el correo y la página, y lo mismo hemos hecho en estados clave, para que no anden buscando cuál es la página de control escolar de mi entidad, no sé quién es el contacto, lo hemos hecho para Michoacán, Nuevo León, Jalisco. Entonces, en la página de UNICEF, y ahora les van a poner en el Facebook, la infografía trae ahí los datos
precisos para buscarlos. Entonces, esa infografía que está también en la página de control escolar en la Secretaría de Educación Pública y que afortunadamente ahorita están conociendo en Consejo Técnico todos los maestros de educación básica a nivel nacional. El día de hoy justo revisaron en Consejo Técnico Escolar el protocolo, entonces ya no hay mi docente no sabe, mi directora no sabe, y ya sabemos dónde canalizar y dónde reportar, como bien dice la cónsula, hay que hacerlo, hablen y digan, aquí no me están dando el servicio educativo para poder reforzar esa escuela en las herramientas que necesitan. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene razón en la información que proporcionan. Tengan cuidado. Esa es una recomendación que damos aquí también, con otro problema que tenemos todos los consulados. No le den información a terceras personas porque pues ponen en riesgo sus datos personales, ¿no? La posibilidad de algún tema financiero, algún desfalco, algún fraude. Estamos hablando de temas financieros, pero pues ¿para qué buscamos problemas a futuro cuando pues nuestros hijos apenas están pues empezando, ¿no? En esta vida. Y bueno, pues gracias a la maestra por compartir la existencia de programas sociales que apoyan a las familias a complementar efectivamente y facilitar que las familias tengan a las niñas y a los niños en la escuela. Este tema de las escuelas, de los programas para poder otorgar los uniformes es importante. El uniforme, o sea, uno que vivió con uniforme 12 años lo padece, pero una que tiene hijos que no usan uniforme es así como de ojalá tuvieran uniforme, ¿no? Ya no pierde uno tiempo pensando en qué se va a poner, todos lucen igual. No hay el de, bueno, es que la mía es de marca y la tuya la compraste en el súper. O sea, no existe eso, ¿no? Y eso también es importante. Entonces, creo que esa es una muy buena práctica que tienen las escuelas en México, que la mayoría de ellas, públicas y privadas, tienen uniforme y eso en verdad ayuda a que no se creen, o sea, se crean de todas formas, pero visualmente todos somos iguales. Eso creo que es una cosa muy importante y algo que hay que destacar en México. Maestra Gómez, una pregunta que no sé si pudiera ser un poco incómoda, pero bueno, usted que está, ya veo que ustedes trabajan mucho de la mano, eso me da mucho gusto, pero también, pues es usted la única que no es servidora pública, ¿no? Entonces, nos puede ver desde afuera. ¿Qué recomendaciones tendría para diseñar o implementar o rediseñar e implementar un mejor plan de reinserción para las familias en retorno? O sea, quisiera hablar también de las familias migrantes, pero bueno, ese ya sería completamente otro tema, porque pues ellos sí, ¿no? O sea, tendrían otra calidad migratoria, otro tipo de documento, pero en el caso de los mexicanos, pues bueno, la única diferencia sería que muchos son mexicanos nacidos fuera, pero mexicanos somos todos, ¿no? ¿Tendría usted alguna recomendación para mejorar los programas que ya existen, mejorar su implementación, algo que nos pueda sugerir? Muy puntualmente, gracias, cónsul. Yo creo que México ve en el camino correcto. El tener ya una estrategia nacional desde la Secretaría de Educación para población migrante interna y externa es ya ir en la línea correcta. Vamos juntos y vamos de la mano. ¿Qué faltaría? Que yo ya lo adelantaba en mi presentación, coordinación entre distintas áreas de la Secretaría de Educación Pública y los estados, y también con educación comunitaria, con INE y CONAFE, y por supuesto presupuesto. Sí necesitamos, ya lo mencionaba usted, docentes que hablen inglés y español para poder tener esta facilidad de brindar renivelación y herramientas de inclusión en las escuelas, apoyo psicosocial. Entonces, presupuesto, coordinación y, por supuesto, estadísticas. ¿Cuáles son nuestras escuelas en los estados que están recibiendo mayor población de retorno? Eso es clave, porque entonces ya sabemos estratégicamente dónde canalizar ese presupuesto, dónde mandar a docentes ya formados, tanto de las normales como en servicio,
y también qué herramientas necesitan esos docentes. Entonces, políticas públicas con visión estratégica, a dónde llega nuestra población de retorno para fortalecer esas escuelas y que los niños y niñas lleguen pues con muchas ganas y también sabiendo que llegan a un, como tienen en Estados Unidos, un safe haven, pues que la escuela se convierta en ese lugar seguro donde ellos van a florecer. Muchas gracias, maestra. Estaba yo pensando si en la SEP tienen alguna estadística respecto al retorno de las familias a los lugares de origen de los padres. O sea, por ejemplo, que los padres sean originarios de alguna entidad, pero en el retorno deciden establecerse en otra entidad. Lo cual representa otro reto, porque pues es, ¿no? O sea, a lo mejor dejaron México hace 20 años y les da exactamente lo mismo vivir en la ciudad A que en la ciudad B, pero en la ciudad A por lo menos podrían tener familia, ¿no? Familia directa o indirecta, pero podría haber gente conocida y a lo mejor vivir en otro estado, pues representa otro reto, pero no sé si existen esos datos. Pues mire, agradezco mucho lo que nos dice la maestra Paola de que pues vamos por el camino correcto. Nos falta mucho lo que conocemos, ¿no? Y déjenme decirles que al menos esta disposición en materia de reconocimiento de estudios de inclusión sin trámites mayores, pues en realidad me atrevo a decir que es relativamente joven, es del 2017. Por supuesto que las normas son dinámicas, tiene que irse adaptando a las necesidades y mejorar cada vez más. Ahí vamos en la ruta. En principio le diría que por lo que tiene que ver en las áreas de revalidación, que tiene que ver con la movilidad, hay una razón importante, se puede apreciar buena o mala, porque al incluir a todas las personas, no se considera como un requisito siquiera el que nos diga cuál es su condición migratoria a llenar una solicitud, por ejemplo. Entonces no podemos obligarlos a algo distinto a lo que nos dice la norma. Pudiera haber incluso personas que nos digan, yo quiero ingresar al sistema educativo, pero no tengo por qué decirles cuál es mi condición migratoria. Y eso es uno de los puntos, por eso les digo, puede ser bueno o malo. Ese es el motivo que al menos en las áreas de revalidación no tenemos ese dato porque no es obligatorio, no podemos obligarlo en la intención de ser inclusivos. Por supuesto, hay muchas áreas que mejorar, tendríamos que buscar los mecanismos de quién debería ser, si es la SEP, si es llegan a la revalidación, no lo sé, pero por supuesto, insisto, las normas son dinámicas y pues tendríamos que ir avanzando hacia lograr abarcar e identificar problemas que tienen que ver con el acceso. Pues me da gusto escucharlo, porque del trabajo que hacemos de este lado, justamente, por ejemplo, en situaciones de emergencia, ¿no? En desastres naturales o el incendio en un edificio, la primera pregunta que hacemos nosotros como Consulado de México es preguntar si hay personas mexicanas que sean víctimas, ¿no? O que estén involucradas en alguna situación. Y si bien representa un problema inicial el que las autoridades nos digan, pues es que no preguntamos la nacionalidad ni la situación migratoria, o sea, digo, al final la gente que necesite un apoyo va a venir a nosotros. Tarde o temprano llegan, ¿no? Porque es necesario. Pero sí nos da gusto saber que efectivamente la educación es universal. Y entonces ustedes, ¿no? Es bueno saber que en México también no tenemos ese tipo de consultas, ni de preguntas, ni de obstáculos, porque pues a lo mejor cualquiera lo podría ver con ya me preguntaron, entonces ya no voy a regresar, ¿no? Entonces, pues me alegra saberlo. No era la intención de la pregunta, pero es bueno saberlo. Muchas gracias. Pues, no sé si tuvieran algún comentario al final. Ya estamos casi terminando nuestra sesión. Gracias al equipo técnico del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Gracias, Yolanda, Sofía, al ingeniero, a todos. Pero antes de despedirnos, no sé si tuvieran ustedes una última sugerencia sobre la Semana Binacional de Educación, sobre este tema o sobre cualquier otro tema para comunidades en el exterior, comunidades que pudieran retornar a México sobre el sistema educativo.
Bueno, por mi parte, primeramente agradecer la invitación. Ha sido muy interesante esta experiencia. También, pues, compartir puntos de vista con colegas que hemos trabajado y que conocemos que están atendiendo estas problemáticas, que coincido con lo que comentaba la maestra Leticia. Es una propuesta que también no tiene mucho tiempo, que se logró posicionar, ¿no? A nivel nacional y también empezar a abrir discusiones a nivel político, y eso es importante reconocerlo. Sin duda tenemos que ir avanzando y mejorando, pero creo que el camino está trazado y eso es algo positivo y que da esperanza y certidumbre en un camino de mucha incertidumbre para las familias que están en situación de retorno. Entonces, por ese lado, la única invitación sería que ojalá también, si nos están viendo personas que están en la función pública, docentes, personal administrativo, que también nos involucremos y conozcamos acerca de la normatividad vigente, de lo que nos toca hacer, que nos sensibilicemos y hagamos nuestro estas problemáticas y fenómenos que van presentándose entre muchos cambios a nivel social, ¿no? Que seguramente iremos viviendo, y que también pues hagamos nuestras, que hagamos nuestro y generemos un sentido real de comunidad con toda esta población, y que los hagamos parte de las escuelas y que seamos un espacio en donde justamente se sientan seguros nuestras niñas, niños y adolescentes, que al final del día creo que es lo que nos importa y por lo que estamos aquí. Muchísimas gracias. Pues yo me sumo al agradecimiento de la maestra Berta a nombre del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, felices de compartir en esta Semana Binacional. Ya van 3 años consecutivos que estamos participando y nos da mucho gusto porque efectivamente hay que difundir estos temas, que se conozcan. Tal vez nada más un comentario de cierre. El protocolo en su versión digital trae distintos instrumentos, además de las tablas de equivalencia de la de GAIR, el documento de transferencia, y esto es clave, porque no solamente, ya nos lo contó en su testimonio la cónsul, muchos docentes no conocen el documento de transferencia, no saben ni cómo es, y cuando llegan a las escuelas dicen, ¿esto qué? Este papelito, ¿para qué me sirve, no? Entonces, el conocer es una boleta doble, es una boleta que vale en Estados Unidos y en México. Entonces, llévense su documento de transferencia, que nosotros de este lado estamos trabajando con la SEP para que todos los directores y maestros lo conozcan y no tengan tantas barreras como pasaron los niños de la Cónsul Teramoto, y podamos nuevamente facilitar el acceso al servicio educativo. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Gracias. Yo también me sumo a los comentarios. Un poco lo que les comentaba en la presentación. Empoderémonos con el conocimiento. Insisto, qué mejor lema que tiene de Conocimiento Sin Fronteras, porque en la medida que conozcamos las disposiciones oficiales, pues no se quedan como letra muerta, ¿no? Sino que las apliquemos a leer. Por favor, confíen en las autoridades, debemos ser facilitadores y no complicadores. Entonces, pues estamos a sus órdenes y pues muy agradecidos de la invitación y de compartir con ustedes este gran foro. Muchas gracias. Tiene su micrófono apagado. Ay, muchas gracias. Y yo aquí, bla, bla, bla. Muchas gracias. Fue un placer haber estado en este panel, poderoso panel de puras mujeres, con un tema muy importante, un tema muy cercano para mí y para muchos cónsules, que es el de la educación y el de las familias en retorno. Gracias a la maestra Berta Galván, gracias a la maestra Paola Gómez, gracias a la maestra Leticia Holguín. Los invitamos a seguirse conectando a todas las transmisiones de esta 7ª Semana Binacional de Educación. Estamos en miércoles, todavía habrá eventos, no nada más del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, sino también de toda la red consular en Estados Unidos, Canadá e incluso en Europa. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.